Aquí estoy, buenas noches, este 27 de noviembre del año 23. Soy Gustavo Ramírez Merain, encantadísimo de que ustedes me permitan entrar a sus hogares a través de estos canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión y de seguirnos en nuestro canal de YouTube. Aquí estoy, con Gustavo, de darle la campanita y dejarnos sus opiniones y decirle a la gente con la que usted comparte este programa que este es un proyecto de compromiso con la construcción, de aportar a la construcción de una sociedad más justa para todos, más equilibrada, menos agresiva, más digna de vivir en ella y de seguir aportando entre todos a las soluciones de algunas situaciones y problemas. 27 de noviembre, último lunes de este mes. Ya el próximo lunes estamos en diciembre. Y entonces estaremos contando de manera regresiva los días para finalizar este año, que es como una especie de año de la transición. Transición en el sentido de que los años anteriores fuimos como sociedad, y no como un hecho aislado, víctimas de la mayor catástrofe humana que hemos conocido nuestra civilización, mi generación y la suya probablemente, en el siglo pasado y el siglo que estamos viviendo. Me refiero a la pandemia del COVID, me refiero a la guerra, al conflicto entre Ucrania y Rusia, que fueron en algún momento parte, ambos países, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, desintegradas aquellas 19 repúblicas y entonces separadas, y hoy en un proceso de expansión o de intento de expansión del imperio ruso de reinventarse, ha ido gradualmente con sangre y fuego, anexándose algunas áreas, algunas zonas geográficas, básicamente de Ucrania, y a ese cuento lleva casi 2 años. ¿Cuántos muertos, cuántos heridos, cuántos desplazados, cuánta lágrima, cuánta sangre, cuánta orfandad? No se sabe aún. Esperemos y aspiramos a ver finalizado ese conflicto en el menor de los tiempos, lo más pronto posible. Aterricemos en República Dominicana. El presidente de la República, Luis Abinader, ha anunciado en este día, esta tarde, que repite como candidata, con la candidatura vicepresidencial, con la actual vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña. Hace el anuncio, eso fue una actividad de ayer. El Partido Reformista Social Cristiano, el que fundó Joaquín Balaguer en el 1965-66, proclamó por segunda ocasión al presidente Abinader como su candidato presidencial. Ya en el 2016, antes en el 2016, para las elecciones del 2016, en un acto celebrado en Santiago de los Caballeros, exactamente el 26 de enero del año 16, el Partido Reformista proclamó como candidato presidencial de entonces, para las elecciones generales de 2016, al presidente Luis Abinader, al hoy presidente Luis Abinader. En aquel momento ellos no tenían ni siquiera un partido definido. El PRM fue en el número 15 en la boleta electoral de las elecciones del 2016. Y el Partido Reformista ocupaba la posición número 3. Porque el Partido Revolucionario Moderno pasó a ocupar la casilla que en la boleta electoral le correspondía a la Alianza Socialdemócrata, que fue un partido que existió, que había sido fundado por el doctor José Rafael Abinader Hassad, el padre del presidente de la República, y se utilizó la casilla
ese espacio legal, que ya estaba legal de la Alianza Social Dominicana, y la Alianza Social Dominicana entonces pasa a llamarse Partido Revolucionario Moderno. En las elecciones del 16, ese partido da un salto y pasa del lugar 15º en la boleta a ocupar la posición número 2 en el 16. El Partido Reformista, que estaba en la posición número 3, pasa a ocupar la posición, creo que 4 o luego 5, y son las vueltas que da esta vida. Ese partido que gobernó 22 años, que no hay un rincón de la República Dominicana donde no exista una huella de la obra de gobierno de Joaquín Balaguer en esos 22 años, 12 años primero, luego pierde las elecciones del 1978 y regresa al poder en el 1986 y gobierna del 1986 al 1996 en un hecho histórico, porque ya en el 1994, con fraude o no fraude, la historia se encargará de estudiar profundamente eso. El presidente Balaguer fue elegido en el 1994 por un periodo de 4 años, tenía que terminar en el 1998, pero las denuncias internacionales y la acusación de un fraude electoral precisamente en contra del doctor José Francisco Peña Gómez llevaron al doctor Balaguer a promover o a acatar una reforma constitucional, y su mandato fue recortado por la intervención de fuerzas políticas internacionales que forzaron unas elecciones anormales en el 1996, de la cual sale electo en segunda vuelta el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana de entonces, impuesto por el balaguerismo, para desgracia probablemente de este país, porque a pesar de algunas cosas positivas, no somos locos para decir que no hicieron cosas positivas, que no hay hechos positivos. Sí tenemos entonces la enfermedad incurada todavía, pero que hay que enfrentar, de una generación torcida, retorcida, empujada a la vagancia e inducida a la convicción de que los caminos fáciles y que los caminos cortos te llevan a tu destino. Y como Sabina, creo que al infierno se va por atajos. Casi siempre cuando andamos buscando los caminos fáciles, terminamos encontrándonos con la antesala del infierno. Esa es otra parte de la historia que debemos revisar. Pero la verdad es que el Partido Reformista en el 20 pactó con la Fuerza del Pueblo. Primero fue el primer partido que proclamó a Leonel Fernández candidato en el 20. Si es un partido que ha tenido, después de la muerte de Balaguer, a Eduardo Estrella como candidato, a Amable Aristi, que en paz descanse, como candidato, luego a Danilo Medina Sánchez, luego a Leonel Fernández, luego a Luis Abinader en el 16. No ignoro las razones por las cuales no hubo alianza entre el Partido Reformista y el PLD de Danilo. Y entonces en el 16 postuló a Luis Abinader, en el 20 postuló a Leonel Fernández, y en el 23-24 está postulando a Luis Abinader. Uno no sabe si alegrarse o apenarse. Pero eso es como cuando tú estás viendo, y me ha pasado, ver como en este caso es un cuerpo jurídico, no es un cuerpo físico. Pero a muchos nos pasa que nos hemos encontrado en la vida con gente a la que uno conoció de siempre y de repente lo ve camino a la destrucción. Cada quien es arquitecto de su destino y se va labrando
en el camino su impronta, su historia, su legado o no legado. El Partido Reformista ha ido de tumbo en tumbo y de tumba en tumba, tratando de subsistir al precio que sea y bajo los acuerdos que fuesen, poniendo en práctica el descrédito que arrastran la mayoría de sus dirigentes y el estigma de oportunistas, de fementidos, de veletas, de bisagra, con la que lastimosamente ha ido perdiendo la apreciación popular y convirtiéndose en una especie de estructura minusválida. Recuerdo en una asamblea en la cual el entonces secretario general, el más vivo de los políticos dominicanos, tal vez el más astuto de los que hacen vida pública o hacemos vida pública y vida política, se apareció con dos muletas y la tiró en una cubeta, hablando de que ya el Partido Reformista corría solo y caminaba solo, y que no era bisagra de nadie. Como los partidos políticos en República Dominicana ya no son agrupaciones ni ideológicas, ni siquiera económicas, porque han devenido una especie de conciliábulo entre 4 o 5 dirigentes y hacen con esas organizaciones lo que les da la gana. Bueno, pero ya con la proclamación del Partido Reformista al presidente Abinader como su candidato presidencial, la suma de los partidos y agrupaciones políticas que le respaldan para la reelección son 23. 23. Y hoy el presidente de la República anuncia que el PRM y sus aliados repiten la boleta con Luis Abinader de candidato presidencial y Raquel Peña, la actual vicepresidenta de la República, acompañándole en la boleta. Pienso que es una decisión inteligente, políticamente correcta. La señora vicepresidenta de la República, con una historia académica y administrativa en la Universidad Católica Madre y Maestra, yo la conocí en la P de la Pucamaima, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que es probablemente el ejemplo o el símbolo, el buque insignia de los sectores económicos de mayor pujanza de Santiago y del Cibao, en todo el norte de la República Dominicana, pues dicen además que la señora vicepresidenta tiene unas raíces muy profundas y relaciones muy estrechas con el Consejo del Episcopado de Santiago, Consejo Episcopal de Santiago creo que se llama, de ser vicerrectora administrativa de la Ucamaima, profesora de la misma, tiene inversiones y vínculos con los sectores empresariales y académicos de esa importantísima ciudad del país. Soy de los que cree que la economía de Santiago es la que mueve o motoriza de algún modo la economía dominicana. Y solo aquellos que no conocen la pujanza económica de aquel pueblo, de aquel municipio, de aquella provincia, de aquella región, podrán negar lo que estoy afirmando. ¿Tiene peso político? Bueno, no es una activista política, no la he visto con una bandera ni con una gorra ni del PR, de ninguna organización política, ni siquiera la he visto con una gorra de las Águilas, que eso es mucho decir. O tal vez porque las Águilas están perdiendo. ¿Qué es lo que ha pasado con las Águilas a propósito pequeño? Le cortaron las alas. Parece que le cortaron las alas a las Águilas y no han podido salir del sótano, volar para salir del sótano. Mi condolencia a los aguiluchos. Yo creo que se están faltando respeto a ese equipo a sí mismo. Entonces, Luis Abinader repite con la señora Raquel Peña. Vamos a una breve pausa y vamos a hablar al regresar de el aguacero
y el turismo político de la oposición y de algunos del gobierno. Volvemos en breve. ¿Qué pasó?